sexenio pasado yo estaba muy ocupado, muy preocupado, muy interesado en cómo hacer que los trabajadores tuvieran mayores pensiones, cómo fomentar el ahorro voluntario y cómo hacer cambios en la ley. Durante este gobierno se perdió la oportunidad. El tsunami pensionario nos va a llegar y nos va a cubrir a todos. Pero lo preocupante es que está cayendo el ahorro de la gente en las Afores. Y para platicar de este tema me da muchísimo gusto saludarte, querido Carlos Ramírez. David, muy buenas noches. Un gusto saludarte nuevamente. ¿A poco no cambian las perspectivas de cómo hacer que fomentar el ahorro voluntario, cómo cambiar la ley para que haya mayores aportaciones a lo que estamos viviendo hoy? Sin duda, David, sigue siendo un reto muy grande que enfrenta nuestro país. Déjame darte una nota positiva. Digamos, antes de comentar lo que está pendiente. La nota positiva es que este gobierno sí hizo una reforma para aumentar el monto de ahorro obligatorio. A partir del 1 de enero del próximo año, del 2023, van a empezar a incrementarse gradualmente las aportaciones patronales que entran a la cuenta de los trabajadores y por los próximos 7, 8 años van a ir aumentando de manera gradual. Esa es una buena noticia. Cubre uno de los problemas que enfrentamos de falta de ahorro en el sistema de pensiones y digamos es algo a destacar. Ahora bien, como bien señalas, el ahorro voluntario sí me parece que los esfuerzos que se habían hecho en el pasado, no es que se hayan abandonado del todo, pero ciertamente se perdió un poco el interés, el foco para seguirlo promoviendo. Y súmale a eso, David, pues un entorno económico muy complicado, derivado naturalmente de la falta de crecimiento, de la pandemia y los efectos de esta en general en el bolsillo de los mexicanos. Entonces, los indicadores están mostrando que la gente tiene menos dinero para ahorrar y estamos empezando a ver, digamos, todavía no en niveles alarmantes, pero ciertamente una tendencia de menor crecimiento del ahorro voluntario que venía observándose previamente. Si bien que el ahorro voluntario estaba creciendo, pero no estaba creciendo suficientemente, seguíamos esperando que hubiera un tsunami pensionario y ahora lo que estamos viendo es que la situación se agrava o quizá los tiempos de la tragedia se acortan. Sí, mira, lo que es una realidad es que ese tsunami pensionario del que hablas sigue ahí. Es el elefante en el cuarto del cual no queremos hablar. México está en una fase de transición demográfica muy importante, estamos envejeciendo y lo vamos a hacer en los próximos 30 años de manera muy acelerada. Y por tanto, pues la gran pregunta es, en una sociedad en donde solo 4 de cada 10 mexicanos tiene una cuenta de Afore, digamos, de manera en donde está recibiendo recursos de manera regular, 6 de 10 están fuera de ese sistema, de los 4 que sí están ahorrando, pues sabemos que están ahorrando recursos insuficientes, y por tanto la pregunta es qué vamos a hacer para hacer frente a este reto en las próximas décadas. Y como bien señalas, pues la pandemia vino a acelerar todo. Ese reto que ya estaba ahí ahora se vuelve todavía más delicado porque pues estamos padeciendo de todavía los efectos de esta y muchos mexicanos han tenido que echar mano de su ahorro personal y dentro del Afore para hacer frente a la emergencia. En resumen, David, creo que tenemos por delante pues uno de los 3 mayores retos que enfrenta el país: cómo hacer frente a este tsunami pensionario y cómo dar cabida a esta transición demográfica para que sea una transición que resulte al final del día favorable para el país. A mí me resulta preocupante, creo, Carlos, la posición que tiene el gobierno.
El gobierno lo omite y cuando llega a tocar este tema habla de la solidaridad de la familia mexicana, porque la gente mayor de las familias siempre es cobijada y protegida por las nuevas generaciones, lo cual es una barbaridad desde donde se le vea. Una barbaridad porque hace que las generaciones más jóvenes no se puedan capitalizar. Sí. Una barbaridad porque además está cambiando la pirámide poblacional. Si decías eso en los 70s, pues sí, una familia tenía 6 hijos en promedio. Entonces, con que 1 o 2 salieran bien, podían ayudar al papá y a la mamá. Pero se ha caído a poco más de 2 hijos por promedio por familia y ha cambiado las condiciones de la familia y de la dinámica familiar y no volver a la época de que había que tener a la abuelita ahí o al abuelito, como entenados. Pues, tal cual, David. Nuestra sociedad ha cambiado dramáticamente en términos de su composición familiar. En las últimas 3 o 4 décadas pasamos de ser familias, como bien señalas, de 6, 7 integrantes a familias ahora a veces hasta de 3 integrantes o de 2. Y por tanto el asunto es quién va a pagar las pensiones de hoy los jóvenes o de aquellos que están en edad, vamos a llamar media, siendo que, digamos, ya no hay forma de que los hijos paguen las pensiones o permitan mantenerse a sus padres. No hay manera. Los jóvenes hoy enfrentan retos muy significativos en el mercado laboral, retos muy significativos en cuanto a la construcción de su propio patrimonio. Por tanto, pedirles que sean ellos los que sufraguen los gastos de los padres, pues es simple y llanamente inviable. Coincido plenamente, el gobierno actual ha, de alguna manera, reiterado este mensaje de la supuesta solidaridad, cuando en realidad, David, esa solidaridad en la práctica, pues no, está agotándose. No digo que no exista, pero cargarle a los hijos. Pero por más que los hijos quisieran ser buenos con los papás, pues no, nadie está obligado, dirían los abogados, a lo imposible, y ¿sí? No están obligados los hijos a lo imposible con los padres. Absolutamente, plenamente coincido contigo. No hay manera que eso siga siendo el caso. Y por tanto, pues tendríamos que ver políticas públicas orientadas a estimular el ahorro y sobre todo también a concientizar el tema del retiro, cosa que francamente no estamos viendo. Y pues eso agrava la situación, reitero, con el aspecto positivo de que finalmente se logró una reforma para aumentar las aportaciones obligatorias, pero no va a ser suficiente, David, porque toda la generación Afore, que durante 25 años ha cotizado en el sistema, lo ha hecho hasta el día de hoy con aportaciones muy bajas y por tanto sus pensiones serán muy bajas. Por tanto, el problema, la bomba no está desactivada. Tenemos un reto por delante todavía muy significativo. Yo creo que se ha acelerado el reloj de la bomba. Yo te se diría aceleró. Que vamos a tener el problema antes de lo que estaba previsto. Sin duda, creo que la pandemia ha acelerado todo. Muchos de estos fenómenos sociales me parece que se acentuaron a la luz de este terrible evento, y uno de ellos, coincido también contigo, va a ser el tema de las pensiones. Y lo estamos viendo ahora, David. Digamos, lo que se puede esperar probablemente en los próximos años es que los rendimientos que paguen las Afores sean menores de lo que se estaba acostumbrado, y por tanto, pues con más razón es necesario compensar el monto de ahorro pues con recursos adicionales, y no hablemos de los 6 de 10 mexicanos que simple y llanamente no están ahorrando para su futuro. Claro, porque a esos 6 de cada 10 mexicanos pues están condenados, 1, a ser entenados de sus hijos, 2, a tener que seguir trabajando en condiciones verdaderamente deplorables como cerillos de supermercado.
En efecto, agregaría un tema que es adicional también de este gobierno un poco, en el sentido de que el presidente ha hablado y habla mucho sobre el tema de la pensión de adultos mayores. Esa pensión ya existía en gobiernos anteriores. Él lo que ha hecho es incrementarla. Este gobierno lo ha incrementado. Pero suponer que con eso se va a sobrevivir y a tener una vida digna en las décadas siguientes es engañarse. Me temo que mucha gente está asumiendo y pensando que con eso va a ser suficiente. Y no, David, no va a ser suficiente. Porque van a estar en una condición de, déjame usar la figura, de subempleo, porque tienen salarios como los que tiene un subempleado con estas pensiones. No es lo que se requiere cuando estás en una época de tu vida que requieres mucho más gastos en materias de salud y de cuidado. Así es, tal cual. El recurso que hoy se recibe y que entiendo el gobierno quiere todavía seguir aumentando, que por cierto, otro problema es cómo se va a financiar en el futuro este programa. Es también una bomba fiscal, David, esa es otra bomba ahí pendiente. Sí. En todo caso, el monto de recursos que se va a recibir de por este concepto da para vamos a llamar un poco tener algo, ¿no? Pero no da para tener una vida digna hacia adelante. Y mira, abonando a lo que estabas diciendo con la bomba fiscal, ayer Arnulfo Rodríguez, el director de estudios económicos de Multiva, decía que de acuerdo con cálculos que ellos tienen, lo que están haciendo de subsidiar la gasolina y no cobrar IEPS, va a tener un costo superior, si lo mantienen en estos niveles, al de todos los programas sociales que tiene el gobierno. Es decir, tampoco va a haber dinero para estas pensiones porque se está gastando, nunca mejor dicho, en gasolina. Sí, pues tal cual, el costo que seguramente platicaste ayer con él, pues va a rondar los 400,000 millones de pesos y ese es el monto total de los recursos de todos los programas sociales juntos de un año. Y bueno, y obviamente tirándolo un poco a la basura a través de estos subsidios irracionales a la gasolina. El panorama, por un lado, pensionario complicado y por el otro lado, fiscal también complicado. Por tanto, retos significativos en el futuro, David. Sí, sea quien sea el próximo presidente de México, va a tener que dar un golpe de timón en estos temas, ¿eh? No hay duda. Sea va a quien tener sea. que enfrentarnos. Va a tener que Sea enfrentarnos. quien sea el ganador de la siguiente elección, va a tener que corregir porque esto no es sostenible y no aguanta para tirarlo al siguiente. No aguanta ya. Hay que enfrentarlo. De hecho, debió haberlo enfrentado este gobierno, no lo hizo, pero pateó el balón y le va a alcanzar, al parecer, para llegar al siguiente, pero al siguiente no va a tener ya manera de salir adelante sin hacer algo importante en estos temas fiscales y pensionales. Eres muy optimista decir que nada más pateó el balón. Yo creo que lo agravó. Bueno, efectivamente, David, probablemente se agravó, pero por lo pronto no se hizo gran cosa por atacar el problema estructural que enfrentamos como país y por tanto, pues a ver qué hace el siguiente. Los márgenes de maniobra van a estar mucho más acotados. Sí, tienes toda la razón. Querido Carlos, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, que te vaya muy bien. Gusto en saludarte, David. Hasta luego. Buenas noches a todos.